Tema 5 de nuestro curso Discípulos Misioneros para Jóvenes. La resurrección y la ascensión del Señor. Sentido de la misión cristiana definitiva. La resurrección de Jesucristo no solo es el contenido de la proclamación de fe de los primeros cristianos, sino el sentido mismo de toda su misión. Los escritos del Nuevo Testamento hablan de ella en dos bloques: las confesiones de fe y las apariciones del resucitado. Las confesiones de fe, el testimonio de los primeros cristianos expresado en afirmaciones de fe, credo o predicación misionera, parecen resumirse en uno de los textos más antiguos que nos presenta la primera carta a los Corintios. Dice: porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. 1 Corintios 15, 3, 6. La expresión por nuestros pecados puede estar indicando su valor salvador para todos los seres humanos. Y, según las Escrituras, recuerda que la entrega de la vida por parte de Jesús hace realidad la promesa hecha por Dios. La resurrección, por tanto, entra en la estructura de la promesa salvífica, antes que en la filosófica. Es decir, la resurrección de Jesús no es predicada como una enseñanza precisa principalmente, sino como la buena noticia para todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Además de las confesiones de fe, tenemos los relatos de las apariciones del resucitado. Todas, sin excepción, contienen un matiz misionero, bien por algún mandato expreso, bien por una reacción inmediata de los testigos. Así, por ejemplo, Marcos 16, 9, 20 enfatiza la incredulidad y dureza de corazón de los discípulos. No obstante, es a ellos a quien envía para que vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El resucitado garantiza a quienes crean que harán cosas semejantes a las que él realizaba, a las que él había realizado. Y a los que ya han creído y asumen la misión, les promete estará con ellos para que sean coherentes. Por su parte, enfatiza que algunos de los 11 apóstoles dudaban. Así decía San Marcos, versículo 17. San Mateo 28, 16 al 20 también. Sin embargo, los envía y les encarga que consagren a las personas a la Trinidad, es decir, que los introduzcan en la vida de Dios. San Lucas, por su parte, da a entender de que si los discípulos quieren ser realmente misioneros, tendrán que convencerse de que deben comportarse realmente como testigos. San Lucas 24, 44, 49. Por último, Juan habla del envío de los discípulos por parte del resucitado en orden a la reconciliación. Evangelio de Juan 20, 22. Para Juan, el envío que hace Jesús, como el Padre lo ha enviado, además de remarcar la semejanza, señala la continuidad. Junto a la resurrección del Señor, tiene especial importancia la ascensión. Esta es presentada especialmente por dos tradiciones o perspectivas, la de Marcos en 16, 15, 20 y la de Lucas en 24, 46, 53, junto con Hechos de los Apóstoles en 1, 1 al 11. Ambas se relacionan. El Evangelio de Marcos ubica la ascensión después de que el Señor da las indicaciones misioneras a los 11 discípulos, en el verso 19, y enfatiza que, elevado al cielo,
fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. La derecha en el lenguaje bíblico indica poder, dignidad y honor. Esta indicación, acompañada de la designación del resucitado como Señor Jesús, solo aquí en el caso de los evangelios refuerza la seguridad de que efectivamente Él estará colaborando con ellos. En el verso 20 así lo dice. Es quizás el sentido de que sean presentadas juntas la exaltación y la entronización. De este modo, la ascensión del Señor responsabiliza a los discípulos, es decir, a los 11 a quienes crean, y a quienes crean, de continuar con lo que había hecho Jesús mientras estaba con ellos. El Maestro no se va, se queda para siempre, pero de diferente modo, a como habían estado antes de morir y resucitar. La ascensión se convierte así en el inicio de una nueva tarea para los discípulos: prolongar en la historia lo que había dicho y hecho el Maestro. Muy queridos jóvenes, cuando el texto dice que a los 11 y a quienes hayan creído, los envía a continuar con su tarea, ahí nos están incluyendo a ti y a mí. Si hemos creído en Jesús, entonces debemos ser discípulos misioneros, aquellos que continúan la obra de Cristo en medio de nuestro mundo. Anímense, descubran su vocación, quizá la vida sacerdotal, religiosa, consagrada, o a ser un cristiano lleno de santidad, que en todo profesa la fe en Cristo y lo anuncia a los demás. Paz y bien.